mejor día de todo 25 sesiones porque me he encontrado muy bien. La verdad es que cuando te sientes cómodo puedes forzar mucho y notar dónde está el límite, porque si no te encuentras bien es más difícil llegar al límite. Así que es verdad, me encontraba muy bien en las curvas rápidas, hacer que la moto girase muy bien, así que hoy podía empujar. Pecco Bagnaia, que llegó a liderar la primera jornada del GP de Qatar, terminó cediendo ante su amigo Franco Morbidelli, pero al final de la práctica aseguró que había sido el mejor día de la temporada. El corredor italiano de Ducati va dejando atrás las dudas y los dolores de cabeza de los primeros viernes de la temporada, como cuando en Tailandia no fue capaz de clasificarse directamente para la Q2, lo que le complicó ya el resto del fin de semana. Este viernes, en cambio, se le vio muy sólido en el arranque del Gran Premio de Qatar, un evento en el que acostumbra a ser de los destacados y donde, de hecho, estaba liderando la primera jornada cuando el reloj llegó a cero, aunque un giro rápido postrero de Franco Morbidelli le bajó a la segunda posición. La situación, pese a todo, fue un poco paradójica. Pecco Bagnaia, que hizo un total de 5 salidas a pista durante la práctica, montó en la cuarta, a menos del 10 minutos del final, un juego de neumáticos nuevos, medio delante y blando detrás. El resultado fue que el italiano fundió la hoja de tiempos bajando hasta el 1.50.975, primero en bajar la barrera del 51 y al frente de la clasificación en ese momento. Sin embargo, lejos de hacer un segundo intento para mejorar, Pecco se volvió a box, aparcó su Ducati delante del garaje y empezó a hacer ver que algo no iba bien con la goma trasera, ordenando que le montaran un compuesto medio usado con 5 vueltas. Salió a pista y, lógicamente, no mejoró. Marcó un 55.5 y un 56.6, evitando dar pistas sobre dónde estaba su límite buscando la vuelta rápida. Al final Morbidelli le mejoró el tiempo, pero el trabajo ya estaba hecho. Ha sido el mejor día en lo que llevamos de temporada, anunció el italiano. Esta tarde hemos dado otro paso adelante, sobre todo en frenada y en la entrada de las curvas, siguió con sus explicaciones. Bagnaia, que trabajó con el medio delante, y en la rueda trasera, el medio y el blando, se mostró feliz con esta primera toma de contacto con Qatar. Tengo más confianza y puedo meter mejor la moto. Estoy trabajando como en el pasado, pero sí he notado que, sin exagerar, las cosas salen bien. En Austin iba rápido, pero las cosas no salían de forma tan natural, aseguró. La victoria en Austin, pese a la caída de Marc Márquez, ha dado un punto de confianza a Pecco. Todo el trabajo que llevamos haciendo desde Tailandia está dando sus frutos. También es verdad que este circuito se adapta muy bien a mi estilo, concedió. Aunque MotoGP ya esté compitiendo en Qatar, los pilotos no olvidan lo ocurrido en Austin, la espantada de Marc Márquez que provocó la bandera roja antes de la salida. Pecco Bagnaia, en DAZN, ha mantenido que fue injusto lo que ocurrió y que pilotos como Marc y Alex Márquez tendrían que haber sido sancionados. Pienso que fue un error la bandera roja. No ha sido correcto por los que habían hecho la estrategia correcta. Lo vamos a hablar muy bien en la reunión de pilotos, ha dicho el piloto de Ducati. Yo tuve suerte. Porque mi penalización podría ser último y no hacer una long lap. Ellos como Alex y Marc tendrían que haberlo hecho. La regla tiene que ser esa. Si hay una situación crítica tienes que parar, dice un Pecco que parecía sí tener claro el reglamento. Bagnaia se llevó la victoria en Austin y se coló de lleno en la lucha por el Mundial. A apenas 11 puntos de un Marc que es segundo, con Alex Márquez liderando el título. Y en Qatar, el escenario de este fin de semana, tanto Pecco como Alex deberían ser más fuertes. Pero todo está por ver. Este sábado, primera batalla en la sprint. Pecco Bagnaia, uno de los pilotos más talentosos y promisorios de la parrilla de MotoGP, se encontraba en un momento crucial de la temporada cuando llegó al Gran Premio de Qatar, la segunda cita del calendario. Después de un inicio de temporada algo dubitativo, donde las dudas sobre su forma física y técnica fueron constantes, especialmente tras una clasificación no tan brillante en Tailandia, parecía que la situación podría volverse aún más complicada para el piloto de Ducati. Sin embargo, su actuación en la jornada de apertura del Gran Premio de Qatar sorprendió tanto a los espectadores como a él mismo. A pesar de no llevarse el primer lugar, como lideró durante una gran parte de la jornada, el italiano se mostró satisfecho, y sus palabras al final del día fueron claras. Había sido el mejor día de la temporada hasta ese momento. El inicio de la jornada de Bagnaia fue prometedor. Durante los primeros entrenamientos libres, demostró tener una buena conexión con su Ducati, lo que le permitió marcar tiempos competitivos y situarse rápidamente en la parte alta de la tabla.
Lo más impresionante de su actuación fue la forma en que pudo gestionar la moto a lo largo de las sesiones. El piloto italiano se mostró muy cómodo y confiado, a diferencia de lo ocurrido en otras rondas previas de la temporada, donde las decisiones técnicas y la puesta a punto no siempre le fueron favorables. Había llegado a Qatar con el firme propósito de mejorar sus actuaciones pasadas y olvidarse de los errores cometidos en las primeras citas del campeonato. De hecho, en Tailandia, Bagnaia había quedado fuera de la Q2 de clasificación, lo que complicó enormemente su fin de semana. Ese error en la clasificación fue un golpe para él, pero también una oportunidad para corregir y ajustar detalles de su pilotaje y de su Ducati. La presión estaba sobre sus hombros, y todos esperaban que pudiera demostrar su valía en Qatar. A lo largo de los entrenamientos, la evolución de Bagnaia fue clara. En la primera jornada, el piloto de Ducati se mostró sólido y confiado en cada salida a pista. Realizó un total de 5 salidas, buscando ajustar su ritmo y probar diversas configuraciones de neumáticos. En uno de sus intentos más destacados, en el que salió con neumáticos nuevos en el frente y el blando en la parte trasera, Bagnaia bajó el tiempo de referencia de la sesión con un giro impresionante, marcando 1:50.975. Este tiempo le permitió colocarse al frente de la clasificación, un hecho que lo colocó como uno de los favoritos para la pole al final del día. Sin embargo, lo que ocurrió después fue un tanto paradójico. Cuando parecía que la primera posición estaba asegurada, su amigo y compañero de equipo en el pasado, Franco Morbidelli, realizó un último intento de vuelta rápida que lo desbancó de la primera posición. Morbidelli, con una actuación que sorprendió a muchos, logró hacer una vuelta increíblemente rápida que le permitió arrebatarle a Bagnaia la pole de la jornada. Pero, a pesar de la ligera decepción de perder el primer lugar, Bagnaia no dejó que esto empañara su buen desempeño en la jornada. En lugar de eso, adoptó una postura relajada y positiva. «Ha sido el mejor día en lo que llevamos de temporada», dijo Bagnaia con una sonrisa al final de la práctica. «Esta tarde hemos dado otro paso adelante, sobre todo en frenada y en la entrada de las curvas», agregó. Para él, más que la clasificación final, lo importante era el progreso y la confianza que había ido ganando desde la primera sesión. Estaba satisfecho con el trabajo realizado, y eso se reflejaba en su actitud positiva ante la prensa. En comparación con lo ocurrido en las últimas citas, donde las cosas no salían de forma tan natural, el italiano sentía que había dado un paso adelante en términos de confianza con su moto. A pesar de que su ritmo fue competitivo, Bagnaia se mostró pragmático en cuanto a su situación. A lo largo de la jornada, el piloto de Ducati había trabajado con varios tipos de neumáticos, incluyendo el medio en el frente y los compuestos blandos y medios en la parte trasera, lo que le permitió tener una mejor sensación con la moto en los giros rápidos. El progreso técnico que Bagnaia había logrado en ese primer día de entrenamientos también parecía estar vinculado a la confianza que había ganado en su Ducati. «Tengo más confianza y puedo meter mejor la moto. Estoy trabajando como en el pasado, pero sí he notado que, sin exagerar, las cosas salen bien. En Austin iba rápido, pero las cosas no salían de forma tan natural», explicó, haciendo referencia a su victoria en la cita estadounidense de MotoGP, que le había dado un respiro a su inicio de temporada. La victoria en Austin había sido crucial para su estado anímico, ya que le permitió demostrar que el trabajo realizado en invierno había valido la pena. «Todo el trabajo que llevamos haciendo desde Tailandia está dando sus frutos. También es verdad que este circuito se adapta muy bien a mi estilo», comentó Bagnaia sobre el circuito de Qatar. Esta afirmación no era ninguna sorpresa. El Gran Premio de Qatar es un escenario que siempre le ha dado buenos resultados, y el hecho de que se sintiera cómodo desde el principio solo reforzaba la idea de que podría ser un contendiente serio por el campeonato. Pero no todo era solo optimismo para Bagnaia. La sombra del Gran Premio de Austin seguía rondando el ambiente, especialmente debido al incidente que involucró a Marc Márquez, uno de los pilotos más exitosos de la historia de MotoGP. La caída de Márquez, que provocó la bandera roja y una posterior interrupción de la carrera antes de la salida, fue uno de los temas de conversación en el paddock. Para Bagnaia, ese incidente dejó un sabor amargo, ya que consideraba que la bandera roja no había sido la decisión correcta. «Pienso que fue un error la bandera roja. No ha sido correcto por los que habían hecho la estrategia correcta. Lo vamos a hablar muy bien en la reunión de pilotos», dijo Bagnaia con firmeza.
Para él, la sanción no fue justa, ya que varios pilotos, incluyendo a los hermanos Márquez, tendrían que haber sido sancionados por el incidente, algo que al final no ocurrió. Bagnaia no dudó en expresar su opinión al respecto, diciendo que si se trataba de una situación crítica, los pilotos deberían haber enfrentado una penalización de acuerdo con las reglas, y que los Márquez deberían haber tenido que realizar una long lap como parte de su castigo. Al finalizar la jornada en Qatar, con el rendimiento de Bagnaia más que satisfactorio, la situación de la temporada parecía estar cambiando. A pesar de la pequeña decepción de ver a Morbidelli superar su tiempo al final de la jornada, el piloto de Ducati estaba de buen ánimo. La sensación de que las cosas finalmente comenzaban a salir como deberían llenó su mente de optimismo para lo que restaba del fin de semana. Con solo 11 puntos de diferencia respecto a Marc Márquez en la clasificación general y con un Alex Márquez liderando el campeonato, Bagnaia sabía que la lucha por el título estaba lejos de decidirse, pero también sabía que, si mantenía este nivel de rendimiento, las oportunidades seguirían llegando. El sábado, con la primera batalla en la sprint a la vista, todo estaba por verse. La clasificación de la jornada sería crucial para definir las posiciones de salida para la carrera principal, y Bagnaia tendría que mantener su concentración y seguir trabajando de manera meticulosa para sacar el máximo provecho de su Ducati. La sensación era que este GP de Qatar podría ser el punto de inflexión para el piloto italiano, que finalmente había comenzado a recuperar su mejor nivel. Sin embargo, como siempre en MotoGP, la incertidumbre nunca deja de acompañar a los pilotos, y solo el tiempo diría si Bagnaia podría seguir aprovechando este impulso positivo o si las sorpresas del campeonato se seguirían presentando. A pesar de que la jornada de entrenamientos había sido en gran parte positiva para Bagnaia, el piloto italiano no se dejaba llevar por la euforia. Sabía que un día de buenas sensaciones no garantizaba nada, que la competición en MotoGP es impredecible y que las condiciones de pista, las decisiones estratégicas y los imprevistos podrían alterar la dinámica en cualquier momento. La mentalidad de un campeón es precisamente esa, entender que un día positivo debe ser aprovechado, pero sin caer en la confianza excesiva ni en la complacencia. La jornada de viernes en Qatar era solo un peldaño más en una larga escalera hacia el objetivo final, el Campeonato del Mundo. El ambiente en el paddock era el de siempre, un ir y venir de mecánicos, técnicos, ingenieros y periodistas, todos concentrados en las pantallas, observando los tiempos y discutiendo sobre los detalles más pequeños que podrían marcar la diferencia en la pista. Bagnaia, por su parte, intentaba concentrarse en las tareas inmediatas. Sabía que el fin de semana estaba lejos de ser una simple cuestión de velocidad en la pista, debía afinar su estrategia, hacer los ajustes adecuados en su Ducati y mantenerse tranquilo ante cualquier eventualidad. En su box, la atmósfera era tranquila. Los mecánicos trabajaban de manera meticulosa sobre la Ducati, comprobando los componentes que podían haber sufrido desgaste durante los entrenamientos. No se veía estrés, solo un enfoque claro en los próximos pasos. El trabajo técnico era fundamental, sobre todo con el neumático, que era uno de los puntos más delicados de la jornada. Bagnaia había experimentado una leve variación en la respuesta de su moto al utilizar el neumático usado, y aunque no había sido suficiente para mejorar su tiempo en la clasificación, ese pequeño detalle era algo que debía analizar más a fondo. Lo importante es no perder la calma. Estamos en la dirección correcta. Solo tenemos que seguir ajustando y mejorar esos pequeños detalles, decía su ingeniero jefe, que no dejaba de revisar la telemetría en su tablet mientras los otros miembros del equipo trabajaban sobre la moto. Las palabras eran tranquilizadoras, pero Bagnaia sabía que no podía relajarse. Cada décima de segundo podía ser la diferencia entre ganar o perder un puesto clave en la parrilla. En la pista, las condiciones seguían siendo complicadas, el sol estaba comenzando a ponerse y la temperatura, como es habitual en Qatar, comenzaba a caer ligeramente. Los pilotos de MotoGP saben que esta variación de temperatura afecta tanto al comportamiento de los neumáticos como a la puesta a punto de las motos, lo que hace que las sensaciones de la mañana no siempre se trasladen a la tarde. Bagnaia, acostumbrado a estos cambios, ajustaba su mentalidad y se preparaba para enfrentarse a una pista que, aunque le era favorable, siempre ofrecía desafíos imprevistos. El viento había aumentado ligeramente, y la arena del desierto, siempre presente, podía alterar la adherencia de la pista en ciertos puntos. Mientras tanto, el equipo de Ducati observaba con atención las vueltas rápidas de sus pilotos,
especialmente las de Bagnaia y su compañero de equipo, que aunque no era su principal rival en la lucha por el campeonato, sí que representaba una referencia importante dentro del equipo. El trabajo conjunto en el box de Ducati era crucial. Pecco sabía que la relación entre pilotos, aunque competitiva, se basaba también en un intercambio de información que podía ser determinante para afrontar las adversidades de la pista. A lo largo de la temporada, los pilotos de Ducati se habían acostumbrado a compartir impresiones y detalles sobre las características de la moto, una ventaja importante para el equipo, dado lo ajustado que es todo en MotoGP. La relación entre Bagnaia y Franco Morbidelli había sido siempre buena, pero el hecho de que Morbidelli le hubiera arrebatado la primera posición al final de la jornada de viernes generaba una atmósfera interesante. Aunque en la pista ambos competían ferozmente, fuera de ella se entendían perfectamente. Franco, aunque no se encontraba luchando por el título como Pecco, siempre había sido una pieza importante en el desarrollo de la moto. Los dos pilotos, a pesar de su rivalidad en las carreras, compartían una gran amistad y sabían que ese tipo de relación era vital para mantenerse enfocados, y sobre todo, ser honestos consigo mismos sobre las dificultades y los éxitos en cada fin de semana de Gran Premio. Para Bagnaia, la presencia de Morbidelli al frente de la clasificación al final de la jornada no fue una sorpresa en cuanto a su velocidad. Había conocido a Franco desde hace años, y siempre había sido consciente de su talento y rapidez. Sin embargo, para Pecco, la pérdida de la primera posición no era un tema preocupante. Sabía que Morbidelli, al igual que él, había hecho un esfuerzo por mejorar su rendimiento, especialmente después de una temporada pasada que no había sido fácil para el piloto italiano. Y lo que más importaba era el progreso general que se había logrado desde los primeros días en Tailandia, cuando las cosas no iban como se esperaba. A medida que el día avanzaba y se acercaba la última parte de la jornada, Bagnaia no dejaba de trabajar en los detalles. El análisis de los tiempos era una constante. Estaba observando las diferencias entre él y los demás pilotos, buscando entender en qué aspectos podía mejorar para afrontar la clasificación y la carrera del sábado con mayores garantías. Los entrenamientos libres eran solo una pequeña parte del trabajo, y el verdadero reto vendría con la clasificación, cuando cada piloto necesitaba sacar lo mejor de sí mismo bajo presión. Aunque la sensación general era positiva, Bagnaia no podía evitar sentirse inquieto por un factor que lo había acompañado durante toda la temporada: los problemas con el neumático trasero. Aunque había optado por usar un compuesto medio usado, lo que había afectado sus tiempos durante los últimos intentos, el piloto de Ducati sentía que tenía que seguir explorando las sensaciones que su moto le ofrecía con diferentes configuraciones. La clave para pelear por la victoria no solo residía en la velocidad, sino en la capacidad de gestionar estos aspectos técnicos de manera efectiva. La lucha por los primeros puestos nunca era solo una cuestión de pura rapidez, sino de entender cómo adaptar la moto a cada circunstancia. De vuelta en su garaje, mientras el resto de los pilotos completaban sus últimos intentos de vuelta rápida, Bagnaia se tomaba un momento para relajarse, quitándose el casco y dejando que la frescura de la tarde le despejara la mente. Sabía que tenía que estar preparado para cualquier eventualidad en la jornada de sábado. A pesar de lo que muchos pensaban, la clasificación era solo el primer paso, y la verdadera batalla comenzaría cuando el semáforo se apagara en la carrera del domingo. Sin embargo, las primeras señales indicaban que el trabajo realizado hasta ese momento había sido positivo. Bagnaia podía estar tranquilo, pero al mismo tiempo consciente de que todo estaba aún por decidirse. Se tomaba con calma lo que había sido un viernes lleno de emociones encontradas, con el liderato fugaz que finalmente no había logrado mantener, pero con el convencimiento de que cada vuelta y cada pequeño ajuste le estaban llevando más cerca de alcanzar su mejor forma. Con el día llegando a su fin, Pecco Bagnaia se encontraba ante una encrucijada que, si bien estaba marcada por un ambiente de optimismo, también llevaba consigo la responsabilidad de consolidar las sensaciones de esa jornada en los días siguientes. Aunque la clasificación final del viernes no le dio la victoria ni la primera posición al final de los entrenamientos, la sensación de avance era indiscutible. La Ducati respondía mejor que en otras ocasiones, y Pecco había encontrado un nivel de confianza que no había tenido en semanas anteriores. Las palabras que había pronunciado al final de la jornada eran sinceras: había sido el mejor día de la temporada. El ambiente en el paddock, sin embargo, no le dejaba caer en la complacencia. Cada minuto en MotoGP es un constante recordatorio de la fragilidad de la ventaja,
y el hecho de que Bagnaia hubiera liderado gran parte de la jornada antes de ceder la posición a Franco Morbidelli no cambiaba el hecho de que todo estaba aún por decidirse. Había algo de frustración por no haber podido mantener el primer lugar, pero esa sensación fue rápidamente desplazada por la comprensión de que, en este deporte, lo que realmente importa es cómo se manejan los detalles en el momento adecuado. La pista de Qatar, con su peculiaridad y sus condiciones cambiantes, era un terreno que siempre había favorecido a Pecco, pero eso no garantizaba nada. La competencia, especialmente con rivales como Marc Márquez, Fabio Quartararo y su propio compañero de equipo, era feroz. El segundo lugar en la práctica no era malo, pero el verdadero desafío llegaría en la clasificación, cuando el margen entre los pilotos se estrechaba considerablemente. Las conversaciones con su equipo eran concisas pero profundas. El trabajo en los neumáticos era uno de los temas centrales, sobre todo con la diferencia de rendimiento que Bagnaia había notado entre los compuestos nuevos y los usados. La adaptación de la moto, un proceso que parecía ir de la mano con sus ajustes personales, requería ajustes finos. A pesar de que los primeros signos eran positivos, el piloto sabía que tenía que continuar explorando diferentes configuraciones. El equipo de Ducati, acostumbrado a trabajar bajo presión, no dejó de hacer ajustes y pruebas con el propósito de optimizar cada detalle. A lo largo de esa tarde, Bagnaia se mostró más relajado de lo que se esperaba de un piloto que había estado lidiando con tanto estrés en los primeros fines de semana de la temporada. La victoria en Austin le había dado la dosis de confianza que tanto necesitaba, y ahora parecía estar recuperando ese nivel de forma que lo había caracterizado en años anteriores. A pesar de los momentos de incertidumbre que atravesó en Tailandia, parecía que el piloto de Ducati había dejado atrás esas dudas. Cada salida a pista era una reafirmación de su capacidad para estar a la altura de las circunstancias, y con Qatar, un circuito que siempre había sido favorable para él, sentía que podía pelear por la victoria, aunque todo dependiera de cómo gestionara las siguientes sesiones. Pero en MotoGP, los días siempre están llenos de sorpresas. La competencia no da respiro, y aunque Pecco había tenido una jornada positiva, la incertidumbre seguía presente. Cada vuelta era una oportunidad, y las decisiones estratégicas, como la elección de neumáticos y el momento para hacer los intentos rápidos, serían determinantes. La pista de Qatar, con sus características únicas, era un escenario que requería máxima precisión, algo que Bagnaia parecía comprender a la perfección. En la noche de aquel viernes, mientras la tensión en el paddock iba en aumento, Bagnaia ya tenía en mente lo que vendría al día siguiente. Sabía que la clasificación del sábado podría ser decisiva, pero no olvidaba que su primer gran paso hacia el éxito ya lo había dado en la jornada. Ahora solo quedaba esperar, trabajar en los detalles y aprovechar las buenas sensaciones para convertirlas en resultados concretos. Si algo había aprendido, era que, en MotoGP, la confianza era crucial, y ese día había dado un paso más para recuperarla.